con una presentación así, dan ganas de seguir estudiando, seguir escribiendo y seguir aprendiendo. Este diplomado nos recuerda que en el año de 1899, mediante el laudo arbitral, Gran Bretaña, en componenda con los Estados Unidos, nos arrebataron el 90% del territorio en disputa, es decir, una séptima parte del territorio de la República de Venezuela. En ese contexto estamos dictando este diplomado. En estos momentos, Venezuela, que fue despojada de la séptima parte de su territorio mediante una componenda, es sometida a un conjunto de medidas coercitivas unilaterales que está haciéndole un gran daño a nuestros niños, a nuestras niñas, porque que una medida coercitiva unilateral sea capaz de impedir que los insumos para el cardiológico infantil lleguen a Venezuela es un ataque terrible contra seres inocentes, contra niños y niñas que sufren de cardiopatías. En ese contexto estamos dictando este diplomado. El momento en que se está aplicando una campaña terrible contra nuestra nación, una campaña internacional que tiene dos objetivos fundamentalmente. Primero, acabar con Bolívar como símbolo de la unidad latinoamericana, de la soberanía y de la independencia nacional y de la justicia social. Bolívar es un símbolo, por eso lo atacan constantemente y lo atacan en los papers académicos porque está de moda hablar mal de Bolívar. Entonces, si uno comienza a hablar bien de Bolívar y a enaltecer a Bolívar como símbolo, estamos pasados de moda. De manera tal que entonces nosotros en esta universidad, para esos especialistas en destruir el símbolo de Bolívar, estamos de modé. Pero no es así. Bolívar es un símbolo que debemos seguir manteniendo en alto, porque como muy bien lo decía nuestra rectora y nuestro eterno embajador, Pedro Penso, el bolivarianismo no es una doctrina del pasado, es una doctrina para que sigamos luchando en el presente por nuestro territorio, por nuestros hijos y por nuestras hijas. Yo sé que nos están viendo una cantidad de compañeros, pero yo quiero hacer 3 preguntas para arrancar con este diplomado. Primera pregunta, para ver si la audiencia es la adecuada. Primera pregunta, ¿quiénes de los que estamos acá, levanten la mano por favor, aman Venezuela? Para ustedes es el diplomado. Segunda pregunta, más difícil todavía. ¿Quiénes de los que están acá tienen hijos e hijas, o en el caso mío, también nietos y nietas, que son venezolanos y venezolanas y que queremos dejarle una patria libre, próspera? Levanten la mano. Entonces, para ustedes. Y finalmente, la pregunta más comprometedora y más difícil de todas responder, no es obligatorio levantar la mano. ¿Quiénes de los que estamos acá estamos dispuestos a luchar en defensa de nuestros hijos, de nuestras hijas que forman la patria de Bolívar? Entonces, para nosotros este diplomado, un aplauso para ustedes. Mira, cuando nosotros diseñamos este diplomado, que hay varios profesores acá que no han sido nombrados, Zenobia, Héctor, Tamara, Marcos, Luis, que viene acompañado, Esigual, Isidro, una cantidad de profesores y todo un equipo, porque les quiero decir que montar un diplomado de esta naturaleza, que es un diplomado internacional, donde hay gente que está haciendo un trabajo tras bastidores, que es muy importante, todo el equipo técnico, Miguel,
nuestro gran caricaturista, él, todo un equipo de gente que está detrás. Esto no es posible si no estamos todos. Ahora bien, cuando nosotros diseñamos este diplomado, el nombre que tenía el diplomado, fíjense cómo van cambiando las cosas. Tamara, Luis Miguel, cómo van cambiando las cosas. Y todo el equipo directivo de la universidad, sin la cual esto no hubiese sido posible, sin Charilín, sin nuestro secretario, sin Luis Miguel, sin todo el equipo de esta universidad. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas de rápido, que primero este diplomado se llamaba Bolivarianismo y Monroísmo. Y hacíamos una suerte de comparación entre lo que es la doctrina bolivariana y la doctrina monroísta. Así se llamaba hace unos meses atrás. Pero luego la cosa se puso fea, se puso difícil. Comenzaron a aplicar medidas coercitivas y eso lo comenzamos a ver en nuestra vida cotidiana. La hiperinflación, la guerra, esa guerra que no se ve. Y entonces lo comenzamos a llamar bolivarianismo versus monroísmo. Ya no era bolivarianismo y monroísmo, sino bolivarianismo versus monroísmo, porque la cosa se nos puso más difícil. Pero la cosa se ha puesto tan difícil en poco tiempo que ahora el nombre exacto no es bolivarianismo y monroísmo o bolivarianismo versus monroísmo, sino el nombre exacto es o bolivarianismo y construimos una patria o monroísmo y destruimos la patria. Unos están con el bolivarianismo. Creemos en tres elementos fundamentales: la soberanía y la independencia, la unidad latinoamericana y la justicia social. Y otros creen en el monroísmo, que nos lleva a la guerra, nos lleva a la destrucción, nos lleva a la hegemonía de los Estados Unidos, a la destrucción a la larga de la humanidad. Entonces nosotros hemos preferido, ya avanzando, bolivarianismo o monroísmo. Cuando nosotros estudiamos en la universidad, estaba de moda decir que las relaciones entre Simón Bolívar y los Estados Unidos eran relaciones paradisíacas. Es decir, que los Estados Unidos siempre quisieron a Bolívar y que Bolívar siempre quiso a los Estados Unidos. Y con ese cuento estuvieron los distintos gobiernos enseñando a la población. Incluso hubo un gobierno que editó una obra de un señor llamado Birney Locke, donde decía que existía una sola doctrina, la doctrina panamericana, que consiste en la unidad de los Estados Unidos y toda América del Sur para civilizar América. Y ese libro de Birney Locke fue un libro que editaron por miles. No voy a decir la institución de la Cuarta República que lo editó y el presidente que lo editó, porque no quiero decir malas palabras en este diplomado. Pero ya nosotros podemos decir hoy que siempre hubo un contrapunteo. Y de lo que vamos a hablar en esta primera clase es de ese contrapunteo entre Bolívar y los Estados Unidos y Bolívar. Vamos a ver la primera lámina. Por allá los compañeros que están así pilas ahí con láminas. Yo hago así, entonces, rapidito. Ajá. ¿Qué se decía de Bolívar en los Estados Unidos en tiempos de Bolívar? Un señor que vino a Venezuela, Juan Bautista Írvine, que vino a Venezuela en el año de 1818, fue el segundo representante estadounidense que vino a Venezuela y conoció a Bolívar, estuvo entre octubre y marzo de 1818 y 1819, él conoció a Bolívar y su opinión fue que Bolívar lo conoció, no fue que leyó sus textos, fue que lo conoció y convivió con él en Angostura. Dijo, Bolívar es un general charlatán y un político truán. Eso lo está diciendo en 1818. No dijo que era un libertador, no dijo que estaba luchando por la patria, no dijo que se estaba poniendo al imperio donde no se ponía el sol, dijo que era un general charlatán. Y en el año de 1827, el edecán de Simón Bolívar, Bedford Wilson, dijo: no he encontrado un solo norteamericano que hable bien de usted. Bolívar le pidió a Wilson que recopilara las opiniones que existían en los periódicos de los Estados Unidos y él llegó a esa conclusión. Siguiente.
embajador, un cónsul de los Estados Unidos en el Perú, llamado William Tudor. Y William Tudor fue cónsul de los Estados Unidos en el Perú entre el año de 1824 y 1828. ¿Y qué dice él en los papeles que hoy podemos leer porque están desclasificados? ¿Qué le decía él al secretario de Estado de los Estados Unidos? Le decía: la esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidos es una de las más consoladoras. Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso futuro, una especie de amenaza inusual. Eso lo decía en el 27 al secretario de Estado, que era Henry Clay. Siguiente. Y el mismo Tudor decía las razones por las que estaba en contra de Bolívar. Eran muchas las razones, pero él decía la más importante: Bolívar tenía un proyecto de justicia social que consistía en abolir la esclavitud, 1, darle tierra a los indígenas, 2, y darle tierra al pueblo en armas que estaba luchando por la independencia, 3. Eso escandalizó a los Estados Unidos. ¿Cómo es eso de que los negros van a ser libres, los indios van a tener tierras y el pueblo que esté en armas, una vez que luche por la independencia, va a tener tierras? Eso es escandaloso. Y entonces Tudor le escribe a Clay: téngase presente que sus soldados, los de Bolívar, nuestros abuelos y muchos de sus oficiales son de mezcla africana. Obsérvese los límites del negro triunfante de libertad, que son los que están en América del Sur, y los del negro sumido en sombría esclavitud, y a cuántos días u horas de viaje se hallan el uno del otro. Reflexiónese y luego, sin aducir motivos ulteriores, júzguese y dígase si el loco del sur podría habernos molestado. Bolívar era el loco del sur para los Estados Unidos. Por eso no es extraño que después también consideraran a Chávez el loco del sur, y no es raro que consideren al pueblo venezolano, que sigue resistiendo ante el acoso de los Estados Unidos, nos sigan tildando de un pueblo loco. Por eso no es extraño que esta locura no sean capaces de entenderla. Siguiente, por favor. En el año 1829 llegó a Bogotá, que era la capital de la República creada por Bolívar en 1819, la República de Colombia, que como ustedes saben está conformada por lo que hoy es Venezuela con el Esequibo, por lo que hoy es lo que hoy es Colombia con Panamá y Ecuador, una gran nación. Entonces él llega, enviado por los Estados Unidos, fíjense bien, como embajador. Ese señor que ustedes pueden ver en esa foto. No se asusten con la foto, por favor, ellos son así. William Harrison, como llegó en el año 29, a Bolívar le habían dado un golpe de Estado y habían intentado matarlo en el año de 1828. Entonces, ¿qué hace Harrison? En vez de reunirse con Bolívar, primero se reunió con los conjurados contra Bolívar. Se reunió con los que habían intentado asesinar a Bolívar y que estaban libres gracias a la gran generosidad de Bolívar, que los indultó. Ustedes saben que después de ese intento de magnicidio, Bolívar indultó a más del 90% de los conjurados. Bueno, Harrison llegó a Bogotá y se reunió no con Bolívar, que era la víctima, se reunió con los conjurados y los trató de excelentes patriotas, los conjurados, hombres arrojados y de espíritus capaces de oponerse a las enormidades que venían cometiéndose. Y dice que eso representa la parte inteligente del pueblo.
amantes de los Estados Unidos y de sus instituciones. Porque si usted apoya a los Estados Unidos, usted es inteligente, sabio, merece el Nobel. Y si usted apoya a Bolívar y a los bolivarianos, usted es ignorante. Fíjense, como ya desde entonces se veía claramente la aversión de los Estados Unidos contra Bolívar. Todo esto que estoy diciendo yo, gracias al excelente trabajo que viene haciendo un equipo extraordinario. Ahí está Martín, ahí está Miguel, ustedes lo van a poder ver, ¿verdad? En virtual, de manera virtual. Además, tengo entendido que en este diplomado tenemos una ventaja maravillosa, que si uno tiene una manchita en la cara, ellos te arreglan aquello. Yo estoy contentísimo, porque ustedes los que están acá presentes me pueden ver con mis defectos físicos, pero el que lo vea en virtual uno sale bien parecido, o hermoso, atractivo. Esto ocurrió en el año 29, gracias a la magia que hace el equipo. Siguiente. Esto ocurrió en el 29. Entonces, me pregunto, yo voy a hacer una pregunta acá. Nosotros, desde el año 92, volvimos a levantar las banderas del bolivarianismo. La mayor parte de ustedes son muy jóvenes y no pudieron participar de esas batallas. Pero desde el 92, pero incluso antes, nosotros veníamos luchando en nombre de Bolívar, porque cuando Gran Bretaña, en diciembre de 1902, conjuntamente con Alemania, invade Venezuela y bombardea las costas, el mensaje de Cipriano Castro, en contra de la misma potencia que nos había arrebatado el 90% del territorio en disputa, el mensaje de Cipriano Castro fue un mensaje bolivariano, que por cierto, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, cuando el pueblo se reunió para defender a Venezuela de los bombardeos de Gran Bretaña, que antes nos había quitado el 90% del territorio en disputa, quien se alió con Alemania, salió el pueblo de Venezuela a defender a su nación. Pero no salió la gente de un partido y la otra se quedó en su casa. Salió la gente de todos los partidos. El Moncho Hernández, que estaba preso, lo sacaron de la cárcel y se puso del lado de Cipriano Castro. Y así mucho. Pero hubo un venezolano, a mí me gusta decirlo y repetirlo, llamado José Gregorio Hernández, que fue el primero que se inscribió en las milicias populares para defender a Venezuela. Hoy todos tenemos que ser como José Gregorio Hernández para defender el Esequibo. Todos debemos ir el 3 de diciembre a apoyar a Venezuela en su justo respaldo, como lo hizo José Gregorio Hernández en 1903. Ahora, ¿qué es el bolivarianismo? Yo tengo unos cuantos años estudiando este tema. Yo no tenía el cabello blanco cuando comencé a estudiar este tema. Se me puso el cabello blanco, no por estudiar el tema, sino por asuntos de la edad. Y cuando comencé a estudiar este tema, dije, bueno, ¿por qué estamos luchando? Porque aquí he visto mucha gente que sale a la calle en esas marchas multitudinarias, sale a la calle a defender un gobierno como el de Chávez y luego el de Nicolás Maduro, cuya bandera es el bolivarianismo. Bueno, ¿y qué tiene el bolivarianismo? ¿Cuáles son los elementos que componen el bolivarianismo? ¿Qué hace que un pueblo salga a la calle a defender? Y esté en las instituciones defendiendo, y esté luchando. Y otro sector salga a la calle a oponerse, que es lo que tiene el bolivarianismo. Tiene que tener algo que lo hace especial. Son tres elementos fundamentales. Hay otros más, pero yo les voy a comentar los elementos fundamentales. Y después les voy a hacer de una vez un examen, aquí en vivo, en directo. Si yo veo a alguien, sobre todo si lo veo demasiado concentrado con el teléfono celular, a ese le pregunto. El primer elemento que Bolívar rescata, Bolívar y Miranda y Sucre y Piar y Josefa Camejo y a lo largo de la historia todos los que han luchado,
porque el que lucha por Venezuela está luchando con la bandera del bolivarianismo. El primer elemento es la defensa de la soberanía y la independencia. Ese es el primer elemento del bolivarianismo. Mientras en Europa se luchaba a favor del colonialismo y del imperialismo español, Venezuela levanta la bandera de la soberanía y la independencia. En el año de 1810, claro, antes ya habíamos luchado, pero fíjense ustedes que aquí mismo en Caracas, a veces uno se impresiona de las cosas que ocurren en Caracas. Aquí mismo en Caracas se levantó un movimiento precursor de la independencia en la esquina de Las Gradillas, el 19 de abril de 1810. Y ya para 1811 nosotros nos estábamos declarando independientes. Fíjense que, y a partir de ese momento toda América Latina fue un hervidero a favor de la independencia. Entonces el primer elemento es la defensa de la soberanía y la independencia. Entonces si yo digo soberanía, la gente dice soberanía e independencia. Para que tengamos claro, ¿cuál es el primer elemento? Independencia política, independencia económica e independencia cultural. Son tres elementos. Uno, soberanía e independencia. El segundo elemento, muy importante, es la justicia social. Mientras en Estados Unidos, para ponerles un ejemplo, a las personas de color oscuro, los negros, negras, los esclavizaban, Bolívar propuso, a partir de 1816, propuso la abolición de la esclavitud. Eso era una revolución, una verdadera revolución. En Inglaterra habían prohibido el tráfico de esclavos, pero seguían con la esclavitud. Ya no seguían traficando supuestamente, pero seguían apoyando la esclavitud, que era la base de sustentación del capitalismo británico. Y en Estados Unidos no querían saber nada de la abolición de la esclavitud. Esos negros y esas negras tenían que estar allí esclavizados. A tal extremo llegó el tema de la esclavitud en los Estados Unidos, que los principales, esos que llaman padres fundadores, todos estuvieron esclavizados. Todos fueron esclavistas. Mientras eso ocurría en los Estados Unidos, en Venezuela, Bolívar y los venezolanos liderizamos un proceso de darle libertad a los esclavizados. Mira, eso que hoy nos parece obvio, era un escándalo en el siglo XIX. Y Bolívar se puso al frente de nuestro pueblo para que esos muchachos, esas muchachas, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros tatarabuelos, nuestras tatarabuelas, que eran sometidos a distintas formas de tortura, fueran libres, gozaran de libertad. Vamos a darle un aplauso a Bolívar, creo que se lo merece. Lo segundo que propuso Bolívar en el tema de la justicia social, que esto uno tiene que ver a Bolívar en su dimensión superior. Mientras en los Estados Unidos la política en relación con los indígenas era masacrarlos, asesinarlos, asesinar a los búfalos, fueron millones de búfalos exterminados. Mientras eso ocurría en los Estados Unidos, que la política era exterminio absoluto de los indígenas, Bolívar propuso no uno, no dos, no tres, 5 decretos entregándole tierra a nuestros pueblos indígenas. Y establecía que si llegaba a haber un litigio entre un criollo y un indígena en relación con las tierras, la razón la tenía el indígena. Fíjense qué hermoso. No solamente le entregó las tierras, sino en caso de un litigio, el indígena tenía la razón. Pero no conforme con eso, Bolívar estableció lo siguiente. Pongámonos en aquel momento mientras estaban exterminando indios en el norte y Bolívar entregando tierras acá. Y además, Bolívar estableció que esas tierras no las podían vender. ¿Y por qué Bolívar propuso que no las podían vender? Para que los latifundistas no coaccionaran a los indígenas y les quitaran las tierras. Entonces, Bolívar es un símbolo de la justicia social. Defendió a los hombres venidos del África y les propuso la libertad. Defendió a los indígenas y les propuso entregarle tierras.
Y finalmente, algo muy importante. ¿Quiénes de los que están acá son hijos de oligarcas? Sus antepasados son gente con muchas tierras. Julio me levantó la mano allí. Ah, no, no. Pero fíjense, casi todos nosotros, la mayoría, nuestros padres, son de origen humilde y nuestros tatarabuelos lucharon en la guerra por la independencia. ¿Qué ocurría? Bolívar dijo, bueno, muy bien, usted está luchando por su patria, pero esta guerra la vamos a ganar. Y cuando la ganemos, usted va a gozar de bienestar. Usted va a tener tantas tierras como la que se haya ganado en el campo de batalla, porque pensó en el bienestar de los humildes. Entonces Bolívar propuso 3 medidas en materia de justicia social. Número 1, libertad absoluta de los esclavos. Número 2, distribución de la propiedad entre los libertadores. Y número 3, distribución de tierra entre los indígenas. Fíjense qué hermoso. Todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo en el mundo antes y después. Le voy a poner un ejemplo de decir, Bolívar fue un adelantado. A mediados del siglo XIX hubo en Argentina una cosa que llaman la conquista del sur. Ustedes saben que la gente siempre le pone nombres como bonitos a las cosas. La conquista del sur consistió en el exterminio de los pueblos indígenas. Y esa conquista del sur, el doctrinario de esa conquista del sur, es un hombre. El Día Internacional de la Educación se celebra en honor a ese personaje que se llama Domingo Faustino Sarmiento. Él decía, lo único que tienen los indígenas de humanos es su sangre y hay que exterminarlo. Mira, y eso fue muchos años después de que Bolívar proponía darle tierra a nuestros pueblos indígenas. Y el tercer elemento, que es fundamental, es lo que Bolívar llamó la unidad suramericana, la unidad y la integración suramericana. Bolívar siempre comprendió que juntos somos poderosos, solos no tenemos gran fuerza. Entonces, Bolívar planteó que todas esas naciones que habían sido colonias de España se confederaran, se unieran contra los enemigos comunes. ¿Y cuáles eran los enemigos comunes? Los enemigos comunes eran 2. Primero, los aliados de España en la Santa Alianza. Todos se pusieron de acuerdo. Así como la Unión Europea se pone de acuerdo ahora contra Venezuela y Gran Bretaña, no conforme con habernos quitado el 90% de nuestro territorio en disputa, la séptima parte del territorio que vamos a recuperar a partir del 3 de diciembre, no conforme con eso, nos han quitado nuestro oro en los tiempos actuales. ¿Y qué decía Bolívar? Bueno, esa unión de la Santa Alianza Europea monárquica, que es la misma Unión Europea contra Venezuela, esas cosas no cambian mucho con el paso de la historia. Por eso es que es tan importante estudiar la historia, porque lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se defiende. Entonces Bolívar propuso crear una estrategia de unidad latinoamericana y propuso dos cosas maravillosas las dos. La primera que propuso fue reunirnos en el Congreso Anfictiónico de Panamá. El Congreso Anfictiónico de Panamá, Bolívar lo comenzó a planificar unos meses después de la batalla de Carabobo. Porque hasta que no se dio la batalla de Carabobo, en junio de 1821, no fue posible unir todo un territorio. Fue gracias a la batalla de Carabobo que nosotros pudimos hacer la campaña del sur. Y entonces a partir de ese momento Bolívar se propone, bueno, vamos a unir a todas las naciones y pueblos latinoamericanos con 2 objetivos. 1, defendernos de cualquier ataque. 2, atacar a los posibles enemigos. Eso es lo primero. Y otro que es maravilloso, que lo voy a explicar con detalle, es que se planteó crear la Colombia bolivariana, una gran nación conformada, repito, por lo que hoy es Venezuela con el Esequibo, porque desde entonces el sol de Venezuela nace en el Esequibo, el sol de Venezuela desde tiempos de Bolívar, con
la Nueva Granada, que para ese momento no se llamaba Colombia, sino Nueva Granada, que también tenía a su lado a Panamá como parte del territorio, que luego los Estados Unidos en 1903 gentilmente le arrebataron ese territorio, lo dividieron para poder controlarlo. Entonces son tres ideas fundamentales las que componen el bolivarianismo. Una, yo voy a repasar, ahora viene el repaso. La primera idea, defensa de, pero qué público, Dios mío, de la soberanía y la independencia. Uno, de Bolívar, porque por eso estamos luchando. Primero, uno, defensa de la soberanía y la independencia. Dos, defensa de, oye, pero muy bien de la segunda fila para atrás. Uno, mejoró la primera fila. Dos, oye, pero la primera fila con Alía allá al frente. Y tres, por eso es que Bolívar propone la creación de la República de Colombia bolivariana, la Colombia bolivariana, integrada por Venezuela, con el Esequibo. ¿Y dónde nace el sol de Venezuela? Muy bien. También por la Nueva Granada, por Panamá y por Ecuador, que para esa época se llamaba Quito. Por eso es que nosotros, con Chávez al frente, creamos instituciones de unidad suramericana. Creamos la CELAC. ¿Quién me dice otra? Petrocaribe, el ALBA. Bueno, porque para ser bolivariano tienes que crear, y por allá dice Gabasut, y el Sucre, y pensamos crear un banco del sur, porque si no hay unidad suramericana, estas revoluciones están en peligro. Solo la unidad nos hará libres, nos decía Simón Bolívar. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. 1, 2, 3. Frente a eso, los Estados Unidos se plantearon exactamente lo contrario, el monroísmo. Lo llamamos monroísmo y lo asociamos con James Monroe, pero todos fueron supremacistas, injerencistas. Lo fue Washington, lo fue Madison, lo fue Jackson, fueron todos, lo fue Quincy Adams. Entonces, frente al proyecto de independencia y soberanía, los Estados Unidos pusieron en práctica el injerencismo y la hegemonía. Frente al proyecto de justicia social, los Estados Unidos pusieron en práctica el proyecto de inequidad social y racial. Y frente al proyecto de unidad suramericana, los Estados Unidos han puesto en práctica el proyecto de divisionismo contra Suramérica. Entonces son tres por los Estados Unidos, tres básicos, no es lo único. Injerencia y hegemonía antes y ahora, inequidad social antes y racial antes y ahora, y divisionismo contra Sudamérica antes y ahora. ¿Cómo se expresa eso? Vamos a verlo allí, vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo se expresa eso? Siguiente, por favor. Mira, hay tres características que si nosotros no la entendemos, esto me ha ayudado mucho a entenderlo, el libro de Vladimir Acosta que recomendamos, El monstruo y sus entrañas, y conversar con Garcés, que es nuestro psicólogo acá. ¿Qué es lo que está en la psicología profunda de las élites estadounidenses y en la psicología profunda dolorosamente voy a decir esto, del pueblo norteamericano? ¿Y qué es lo que está allí? Hay tres elementos, otra vez con el repaso, pero esta vez le voy a preguntar al grupo que está por allá. Hay tres elementos del monroísmo, que sustentan el monroísmo. Número uno, el racismo. Son un pueblo, una nación profundamente racista. Dos, el fundamentalismo religioso.
Pareciera que los Estados Unidos es un Estado laico. No, no es un Estado laico, es un Estado profundamente religioso protestante, que nos está mandando, por cierto, a sus misioneros a convencernos, para dividirnos. Y tres, el expansionismo. Veamos cómo es esto del racismo. Yo voy a poner 3 ejemplos sencillos del tema del racismo. Siguiente, por favor. Julie. Mira. Benjamin Rush, quien nació en 1745 y murió en 1813, fue un médico muy importante en los Estados Unidos y es el padre de la química en los Estados Unidos. Y en tiempos de Bolívar, sus libros se leían aquí en toda América Latina. ¿Y qué decía de Benjamin Rush? Si alguien está de acuerdo con Benjamin Rush, yo ruego por favor que lo aplauda. Y si alguien está en desacuerdo, vamos a tener que lanzarle una pita. Repito, si estamos de acuerdo, lo aplaudimos. ¿Están de acuerdo? Y si estamos en desacuerdo, le lanzamos una pita. ¿Qué decía Benjamin Rush, una autoridad en la materia? Ser negro es una enfermedad hereditaria de la piel, negroidismo. Y dice, pero puede ser curada. Los no blancos son en realidad blancos por debajo, pero tienen una forma no contagiosa de lepra que oscurece el tono de la piel. Los blancos no deben casarse con ellos, ya que se tendería a infectar a la posteridad. Por lo tanto, se debe eliminar la enfermedad y para eso se inventaron el Ku Klux Klan. ¿Aplausos o pita? Pero no, esto no lo dijo cualquiera. Esto lo dijo una autoridad. Y el pueblo norteamericano le creyó a esa autoridad. Y como él lo dijo, lo dijeron cientos, lo dijeron miles, que los negros son inferiores porque esa es la condición para poder esclavizar a los negros y las negras. Empleó el término negro y negra como lo emplea la profesora Iraida Vargas, que cree que es el término adecuado. O afrodescendiente como lo emplea Chucho García y otros especialistas. Ese es el racismo contra los negros. Siguiente, por favor. John Chevington, coronel del ejército estadounidense. Todo lo que ustedes ven allí son osamentas de búfalos. ¿Y por qué hay esa osamenta de búfalos? Porque la campaña para eliminar a nuestros pueblos originarios de Norteamérica, como no los podían eliminar por las armas, comenzaron a asesinar a los búfalos, que era la fuente de proteínas, de alimentos, de vestido, de calzado, de vivienda de nuestros pueblos indígenas. Entonces, ¿qué dice Chevington? Y fíjese, lo dice sin remordimiento, lo publicó en la prensa. He venido a matar indios y creo que es un deber y un honor. Y se debe usar cualquier medio debajo del cielo de Dios para matar indios. Esto lo está diciendo Chevington en la misma época en que Bolívar produjo sus 5 decretos para entregarle tierra a nuestros antepasados indígenas. Por eso es que este enfrentamiento no es un enfrentamiento del pasado, no es un recurso para regodearnos en hechos que hoy han sido superados, es un enfrentamiento del presente, porque ellos del río Bravo para abajo no ven sino pueblos mestizos, herederos de negros, herederos de indígenas, que nos hemos enamorado y nos hemos querido y nos hemos reproducido, y así nosotros en América vamos a seguir defendiendo nuestra patria con nuestros hijos negritos, con nuestras hijas negritas, con nuestros hijos catiritos y con nuestras hijas catiritas. Porque los amamos y están en este territorio hermoso, cuyo sol nace en el Esequibo. Siguiente. Este señor que ustedes ven allí se llama John Adams. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Fue el padre de John Quincy Adams, el autor de la doctrina Monroe.
Y en una carta privada es importante leer las cartas que ellos envían unos a otros. Ahora es muy fácil hacerlo, porque si usted tiene una carta y no sabe qué dice, usted se viene al equipo de aquí de inteligencia artificial e inmediatamente se la traduce. Y no solamente se la traduce, sino pone al mismo John Adams a hablar. Y una vez, cuando nosotros estábamos luchando por la independencia, cuando nuestros antepasados estaban en plena guerra de independencia, fajados por que fuéramos independientes, a él le preguntaron qué futuro tenía la lucha por la independencia y por crear repúblicas en América. Repito, si les parece que lo que dice está bien, ustedes le dan un aplauso. Si no les parece, ustedes ya saben qué hacer. Le preguntaron qué pensaba y él respondió lo siguiente: las gentes de Sudamérica son las más ignorantes, las más intolerantes, las más supersticiosas. ¿Era acaso probable, era acaso posible que un gobierno libre fuese introducido y establecido entre tales gentes sobre tan vasto territorio? Y entonces él se responde, porque ellos se hacen la pregunta y ellos mismos se la respondan, no sea cosa que salga nuestro secretario a responderle rápidamente. Y la respuesta que da es: me parecería tan absurdo ser independientes en Sudamérica como lo sería establecer democracias entre las aves, las bestias y los peces. Pero eso no lo está diciendo cualquiera. Eso lo está diciendo el presidente de los Estados Unidos en momentos cuando nuestros antepasados estaban inmolándose en la lucha por la independencia y la soberanía. Siguiente. Vamos oye, mira, Luis Miguel fue el único que no abucheó, vale. Dale, Luis Miguel. Es importante, mira, es importante que nosotros desempolvemos esta historia, porque es la única manera que podamos entender a nuestros adversarios. Nos siguen despreciando igual. Por eso es que ellos dicen, bueno, muy bien, en la zona en reclamación hay petróleo, hay diamantes, hay contacto, hay biodiversidad, pero esos seres son inferiores a las aves y a los peces. Vamos por el Esequibo, porque nuestra disputa no es con la República Cooperativa de la Guyana, como muy bien lo ha dicho nuestra rectora. Nuestra disputa es con los supremacistas de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, que siguen siendo sus aliados, que tienen a la ExxonMobil y a otras potencias haciéndonos provocaciones para que haya guerra. Pero nosotros vamos a vencer mediante la paz. Hay guerras que se ganan con la guerra, como lo hicimos en la independencia. Y hay guerras que se ganan con la paz, y esta la vamos a ganar con la paz. El fundamentalismo religioso. Nosotros tenemos la esperanza. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos pelean sus guerras en nuestros territorios. Y en nuestros territorios están nuestros hijos. Y nosotros no vamos a permitir que haya una guerra. Por eso es que estamos agotando todas las salidas. Y la más importante salida es la consulta. Ahí va a ir todo el pueblo venezolano a votar el 3 de diciembre. Siguiente. El tema religioso en los Estados Unidos es muy importante. Cuando usted ve a un antropólogo estadounidense, ese vino a estudiarlo. Cuando usted ve un misionero, yo respeto las religiones de cada quien, por favor no me vayan a malinterpretar lo que voy a decir. Y si están en desacuerdo con lo que voy a decir, reclámenle a Héctor Gutiérrez, que fue quien me lo enseñó en una de sus clases, que es antropólogo. Cuando usted ve a unos misioneros así muy bien vestiditos, con una corbata y vienen a su casa, no es a cambiarlo de religión, es a cambiarlo de patria. Porque ellos te hablan del imperialismo romano, de lo horrible que fue el imperialismo romano. Pero tú le dices, ¿y el imperialismo estadounidense? No, yo estoy hablando del imperialismo romano. Ellos no vienen a cambiar tu religión,
ellos vienen a cambiar tu patria. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos para que toda forma de teología sea una forma también de defensa de la patria, como nos lo enseñaron en América Latina, gente como Juan Germán Rocio, que es uno de los pioneros de la teología de la liberación y es del Guárico de Venezuela. ¿Qué decía John Sullivan? Él decía: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Yo le pregunto, oye, al más catirito que haya acá, aquí nuestros catires son bolivarianos, vayan a pensar ustedes. Le pregunto, ¿y quién le dio a los Estados Unidos, cuándo Dios le dio a los Estados Unidos el derecho de ellos ser los dueños de toda América? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Dónde están esas escrituras? Dios, usted Jefferson, usted Washington, usted es dueño de Venezuela. Y usted, Quincy Adams, usted es dueño del resto. ¿Cuándo y dónde? Pero en los Estados Unidos sí creen eso. Y eso lo dijo, fíjense ustedes, en el año de 1845. Y ustedes dicen, bueno, muy bien, eso es una ocurrencia de uno de estos misioneros. No, no fue una simple ocurrencia. Fíjense ustedes, la siguiente, por favor. Ellos lo dicen eso en el 45, pero entre el 45 y el 48 invaden México. Se dan cuenta que toda doctrina de los Estados Unidos, si ellos dicen que Dios está con ellos, es porque ellos van a invadir un país en nombre de Dios y a matar. Les voy a dar un ejemplo terrible. Esto que voy a decir es un poco fuerte. En el año de 1898, los Estados Unidos hicieron la guerra a España, explotaron el buque Maine en el momento en que habían salido todos los oficiales blancos y quedaba nada más una tripulación inferior, negros, indígenas, mestizos, y explotaron el buque Maine, que era un buque de los Estados Unidos. Y entonces los Estados Unidos, bajo ese pretexto, le declararon la guerra a España, a la que acusaron de haber explotado el buque Maine. Y le quitaron a España su colonia, Cuba, Puerto Rico, las Islas Guam y Filipinas. Filipinas queda bien lejos, como ustedes saben. En Filipinas había un movimiento independentista liderizado por un señor llamado Aguinaldo. Y llegaron los buques estadounidenses. ¿Ustedes saben cuál fue la orden que dieron? Por supuesto, cuando llegaron ellos estaban luchando por la independencia de España, pero luego siguieron luchando por la independencia contra los Estados Unidos. ¿Saben cuál fue la medida que tomó el presidente de los Estados Unidos en aquel momento? Llamado McKinley. McKinley dice que él estaba en la Casa Blanca, que ustedes saben que es de comienzo del siglo XIX, y entonces él estaba paseando por el jardín. Y esto lo dice en sus memorias. Y entonces de repente se consiguió con Dios, así, pero como si nada. Aquí uno se consigue con los compañeros del PSUV, del pueblo patriótico. Pero él se consiguió con Dios y Dios le dijo: ve a Filipinas y civiliza a ese pueblo. Y si se opone, sé duro como lo fue Israel en su momento. ¿Y saben cuál fue la medida que tomó el presidente de los Estados Unidos después de su conversación con Dios? Fue esta, 2 puntos comillas: fusilar a todo hombre o mujer de Filipinas que se oponga a los designios de los Estados Unidos. Eso se llama masacre de las Filipinas y murieron más de 300,000 niños y niñas de Filipinas en 1898, 1899 y 1900. Duro. Y uno dice, bueno, y eso es del pasado, pero ocurrió que en el año de 1989, ¿quiénes estaban vivos en 1989? Ese año nació mi hijo. Bueno, en 1989 estábamos todos esperando en diciembre el niño Jesús, porque uno en diciembre lo que hace es esperar
las hallacas y el Niño Jesús. Y en vísperas del Niño Jesús, los Estados Unidos bombardean Panamá, el barrio San Miguelito y el barrio El Chorrillo, y allí murieron carbonizados miles de niños y niñas, porque Estados Unidos decidió que había que bombardear Panamá, el barrio El Chorrillo y San Miguelito, para sacar al dictador que estaba allí en aquel momento, que por cierto había sido un empleado de los Estados Unidos, pero se les había revelado. Eso lo hacen los Estados Unidos. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y no lo ha hecho en Venezuela porque Trump en una oportunidad dijo, vamos a invadir. Pero cuando se pusieron a sacar cuentas, se percataron de que el pueblo de Venezuela es un pueblo aguerrido, un pueblo luchador, un pueblo noble que nunca va a permitir que lo pisotee un enemigo. ¿Qué dijo Quincy Adams? Oye, gracias. Me trajeron un pañuelito. Gracias por el pañuelo. ¿Qué dijo Quincy Adams? La anterior. ¿Qué dijo Quincy Adams? Esto es importante que lo que tengamos claro. Nuestro equipo de comunicación que está tan alerta, tan activo. ¿Qué dijo Quincy Adams? La anterior. La anterior. Déjame decirlo yo con mis palabras, porque es muy breve lo que él dijo. Él fue el autor de la doctrina Monroe. ¿Y qué dijo en una carta privada? Dijo esto: lo único que esperamos es ser los dueños del mundo. Ese es su propósito. Fíjense ustedes la diferencia. Quincy Adams dice, lo único que nosotros esperamos los estadounidenses es ser los dueños del mundo. Y Bolívar dice, nuestro propósito es producir la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. ¡Que viva Bolívar! Vemos la diferencia. ¿Se dan cuenta por qué es o bolivarianismo o monroísmo? Porque mientras nosotros, el pueblo venezolano, defiende la felicidad, yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Quiénes de ustedes cuando conocen a alguien y se enamoran le proponen la mayor suma de felicidad posible? ¿Y quiénes le proponen la mayor suma de desdicha? ¿Verdad que eso de la desdicha es algo terrible? Entonces uno lo que proponen desde Bolívar para acá es la felicidad. Un nuevo aplauso para Bolívar, que nos ha dicho que el objetivo nuestro debe ser la suprema felicidad. Veamos. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto lo vamos a hacer como una película. Esta parte que viene, la persona que está allá, mi compañero que está bien pilas, este es un equipo maravilloso, les quiero decir. El compañero está ahí. Estamos hablando del expansionismo. Cuando uno habla de los Estados Unidos, uno se imagina esa nación que ustedes ven en el mapa. Los Estados Unidos en 1787 era ese pedacito. Ahora dale al dedo así rapidito. El siguiente. Y así ya en 1812. Pero allí vivían pueblos originarios. ¿Les pidieron permiso? No, se los arrebataron, como a nosotros en el laudo arbitral de 1899. Eso fue en el 12. Siguiente. Y así fue en el 21. Cuando nosotros estamos en plena batalla de Carabobo, ellos estaban expandiéndose. Siguiente. Mira por dónde van. En el 36. Siguiente. Y lo siguiente es que en el año 45-48 le quitaron más de la mitad del territorio a México. Y les voy a decir algo más. En el año de 1927, fíjense la fecha, 1927, nos querían quitar la República del Zulia. Si no es por Eduardo Machado, un comunista que dirigía la Liga Internacional, que hizo la denuncia, la Liga Internacional Antiimperialista,
Menos mal que aquí tengo a mi asesor en Relaciones Internacionales, Pedro Penso. Si no es por Eduardo Machado, que dirigía la Liga Antiimperialista Internacional y denunció el intento de los Estados Unidos de quitarnos la República del Zulia, porque ya se había descubierto el petróleo, pues. Es que yo tampoco es que le gusta territorio donde no haya riqueza. Si hay riqueza, me voy con la ExxonMobil. Pero aquí en Venezuela, en estos momentos, hay bastantes Eduardos Machado dispuestos a defender el territorio del Esequibo, porque el sol de Venezuela... Por eso es que esta universidad tiene un vicerrector de telecomunicaciones, ¿verdad? De alto nivel. Fue el que gritó más alto, así es. Ahora, ¿cómo ha sido ese contrapunteo entre Bolívar y los Estados Unidos? Entrando en materia. Bueno, yo aproveché para hacerme un poco de publicidad. Ese es un libro que escribí hace algún tiempo que se llama Bolivarianismo versus Monroísmo. No van a tener que comprarlo porque ya está colgado en la página. Lo pueden consultar allí. Denle un like. Si quieren dar algo más, denle también, no hay ningún problema. Dale a los momentos del proyecto. Dale allí. Próxima, por favor. Próxima. Este tiempo me lo descuento. Ajá. Fíjense ustedes algo muy importante. El bolivarianismo no es una obra solamente de Bolívar. Es una obra de Miranda, es una obra de Sucre, es una obra de Machado, de Gustavo Machado me refiero, ¿no? Es una obra de Luis Cipriano Rodríguez, es una obra de Alí Primera, es una obra de Chávez, es una obra de las mujeres de nuestros barrios que están luchando contra esas medidas coercitivas, es una obra de todos nosotros. Y Miranda decía, fíjense lo que decía, estas dos láminas que voy a pasar a continuación son fundamentales. Miranda crea en 1798, prefigura la República de Colombia. La República de Colombia de Miranda nacía en el Mississippi, pasaba por el Esequibo y terminaba en la Patagonia. Todo lo que eran las naciones hispanoamericanas, las antiguas colonias, debían ser una sola nación. Y los historiadores pretenciosos, ustedes saben, decían, pero qué locura de Miranda, una nación tan grande es ingobernable. Eso lo oyó un historiador chino y le dijo, menos mal que nosotros no pensamos como ustedes, porque nosotros somos una república grande y nos parece muy bien ser una república grande. Y después lo oyó un historiador brasileño y le dijo, qué bueno que nosotros no pensamos así, nosotros somos una república grande y nos gusta ser grande, porque solamente en un gran territorio podemos hacer un gran proyecto. Y eso lo tenía muy claro Bolívar y lo tenía claro Miranda. Decía Miranda, poseemos el continente más fértil, más inexpugnable y más rico de la tierra. Qué cosa tan grande. Y eso es verdad. Porque estamos de cara, somos un continente fundamentalmente tropical. Y decía, la unión nos asegurará permanencia y felicidad perpetua. Eso lo decía en el 98. Pero fíjense que este dato, préstenle mucha atención a esto, aléjense un momentico de los celulares y presten atención a lo que dijo Monroe en aquel momento, porque esto es fundamental. La siguiente, por favor. Miranda andaba diciendo eso por todo el mundo, porque estaba enamorando a los suramericanos para que se ganaran para la idea de que América tenía que ser independiente y soberana. Y entonces Monroe era embajador en Francia. Esta fotografía de Monroe que aparece allí es una fotografía que se consigue por internet, donde siempre lo ponen muy buen mozo, pero nuestro equipo, maravilloso equipo audiovisual, consiguió la verdadera foto de Monroe y la van a encontrar en el chat, se dice. Conseguimos la verdadera foto de Monroe, ¿cómo se llama? En el aula. Capaz es que a este aula tiene que ir aprendiendo. Pero fíjense ustedes, después le vamos a cambiar esta foto donde parece que fuera un actor de cine. Cuando Miranda, atención con esto que es muy importante, cuando Miranda decía que teníamos que estar unidos y ser independientes, fíjate, Roger, lo que decía Monroe, lo voy a decir poco a poco, y eso está plenamente vigente en la actualidad. Decía, no podemos permitir que el general Miranda desarrolle
una vasta nación en el continente americano. Este proyecto, desde su óptica, debemos de tenerlo a como dé lugar, ya que una nación con esas características sería el acabose de la nuestra, que apenas la forman las 13 colonias, ay qué triste, qué poquito, que se liberaron de Inglaterra. Una nación de las dimensiones que la ve el general Miranda sería única, ya que la inmensa mayoría de esos pueblos, 1, hablan español, 2, tienen la misma religión y 3, las mismas costumbres. Si eso lo decía James Monroe, quien era 8 años menor que Miranda, Miranda nació en el 50 y Monroe nació en el 58, si eso lo decía Monroe en el año, a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, ¿qué queda para ahora? Ellos saben cuáles son nuestras fortalezas. Y ellos van por nuestra fortaleza, que no son solamente fortalezas en lo material, son fortalezas también en lo espiritual. Siguiente. Siguiente, por favor. Yo voy a explicar hoy 3 momentos, para no extendernos, claves del conflicto entre Bolívar y los Estados Unidos. Primero, voy a hablar de la primera misión, la de 1810. Pasa a la siguiente. Y voy a hablar de los eventos más importantes para que nos quede claro que no hubo luna de miel entre Bolívar y los Estados Unidos. Hay un personaje llamado Juan Vicente Bolívar. Juan Vicente Bolívar es un personaje que ha tenido muy mala suerte en la historiografía. Deberíamos hacerles un monumento. Deberíamos rescatar la figura de Juan Vicente Bolívar. Juan Vicente Bolívar fue el hermano mayor de Bolívar. Y cuando se creó la Junta Suprema de Caracas, se mandaron, en el año de 1810, se crearon varias delegaciones para ir a otros países a pedir apoyo. Una se fue a las Antillas, otra se fue a la Nueva Granada, otra se fue a Inglaterra, se fue Bolívar con Andrés Bello, que tenemos que seguirlo rescatando, y Luis López Méndez, y se fue Juan Vicente Bolívar, el hermano mayor de Bolívar, se fue para los Estados Unidos con otro señor llamado Telésforo Orea. Ellos iban a tenían los siguientes objetivos. Número 1, comprar armas. El que quiere la paz se debe preparar para la guerra. Comprar armas a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos supuestamente eran un país que creía en la independencia y la república. Segundo, comprar materiales para el arado, porque quien quiere una revolución tiene que poner a producir su país. Fíjate qué claro estaba Juan Vicente Bolívar. Y tercero, fueron a pedirle a los Estados Unidos que apoyara el movimiento independentista que estaba por arrancar. Y a comprar como les dije, a comprar unas armas. Era un hombre mantuano, tenía mucho dinero, y entonces se fue a los Estados Unidos y con su propio dinero compró las armas. ¿Qué hicieron los mercaderes de los Estados Unidos? Fíjense esta conducta tan farisaica de los Estados Unidos. Las mismas armas que le habían vendido al hermano de Bolívar, la vendieron por unas lentejas más a los representantes españoles, número 1. Luego, nunca falta, comenzó una campaña de descrédito contra el hermano mayor de Bolívar, porque él se reunió con el embajador buscando una negociación, el embajador de España, y entonces aquí en Venezuela inventaron que había traicionado. Y lo más triste es que él se devuelve en un barco llamado San Ildefonso, y el barco naufraga y él se muere ahogado en 1811. Así terminó el primer intento de buscar apoyo en los Estados Unidos, con el naufragio del hermano mayor de Bolívar, Juan Vicente Bolívar, que merece un monumento y ser recordado como un gran patriota. Fíjense ustedes que si todo tiene sentido, fíjense que si los adversarios nuestros también están claros, que hay una serie espantosa por lo que está detrás. Está muy bien hecha desde el punto de vista del cine, menos mal que estamos en la Universidad de las Comunicaciones y aquí analizamos los contenidos.
pues Luis Miguel es un gran especialista en análisis de contenido, Luis Miguel Delgado, nuestro vicerrector. Y fíjese usted, ve la serie de Netflix sobre el Libertador. ¿Y qué es lo que está detrás? Acabar con el prestigio de Venezuela. Cada vez que aparece un venezolano, Páez aparece como un bárbaro. Usted podrá decir lo que quiera de Páez, pero Páez fue un valiente hombre que luchó por la independencia de Venezuela, que luego traicionó, esa es otra cosa. Pero en tiempos de la lucha por la independencia, fue un gran hombre. ¿Y cómo aparecen los tíos de Bolívar? Que estaban en España y recibieron a Bolívar, que formaban prácticamente parte de la corte. ¿Cómo lo describe la serie Netflix? Como unos tipos incultos, ebrios, que no sabían ni siquiera manejar los cubiertos. ¿Y por qué inventan eso? ¿Y cómo aparece el hermano mayor de Bolívar? Como un hombre que estaba nada más interesado por acostarse con las mujeres. Así aparece. Pero eso no es el hermano mayor de Bolívar. El hermano mayor de Bolívar fue nuestro primer gran embajador en los Estados Unidos y así debemos recordarlo para la posteridad. ¡Viva Juan Vicente Bolívar! Bolívar nunca insistió mucho en este tema, porque ustedes saben que no hay nadie que hable peor de ti que tus propios compañeros. No hay nadie que hable mejor de ti que tus propios compañeros también. Entonces, bueno, había una campaña contra el hermano y él no quiso tocar ese tema. Segundo momento de contrapunteo, siguiente. Lo que voy a contar es una cosa bien triste. Otra cosa triste es que las relaciones con los Estados Unidos están plagadas de momentos tristes. En el año 1812, en marzo, Venezuela sufrió uno de los terremotos, el terremoto más devastador que ha habido en la historia de Venezuela, que fue el de 1812. Con el agravante que la gente estaba en los templos. Y allí murió una parte importante de la población. Y la gente quedó, unos muertos, otros graves y otros en la ruina. En aquel momento ya había muerto Juan Vicente Bolívar y estaba Telésforo Orea en los Estados Unidos. Y Telésforo Orea le pide al Congreso de los Estados Unidos que por favor, ante la tragedia terrible que está viviendo Venezuela, que por favor manden alimentos para Venezuela, porque en ese momento los venezolanos están pasando por una situación muy difícil. Y necesitamos la ayuda de alguien. Y el país más poderoso estaba al norte de los Estados Unidos, porque los demás eran enemigos. España no nos iba a mandar ayuda humanitaria. Y entonces en Estados Unidos les costó mucho tomar la decisión. Lo ayudamos, no lo ayudamos, lo pensaron bien y al final compraron una buena cantidad de kilos de harina y la mandaron, a un señor llamado Walter Scott en una misión que ellos llamaban humanitaria. Y todos los historiadores hasta ahora han dicho que esta fue la primera gran misión humanitaria de los Estados Unidos. Cuando uno se pone a revisar los documentos, por eso es que es importante esto que estamos haciendo acá, que tenemos un equipo de hombres y mujeres que estamos investigando temas, porque la investigación requiere tiempo, nos encontramos con un documento donde siempre Monroe, le dice a Alexander Scott, que es el jefe de la misión, le dice que haz creer que vas a ayudar, pero tú realmente lo que vas es a espiarlos, vas a espiar. No estaban condolidos por lo que nos estaba pasando en Venezuela. No había eso que llaman compasión, no había eso que llaman empatía, no había eso que llama dolor por el sufrimiento ajeno, no. Y le dice en la carta, voy a hacer una cita textual. Esta es la orden que le da. Será su obligación familiarizarse con el estado de la opinión pública en las provincias de Venezuela y en todas las provincias adyacentes, con su competencia para tener un gobierno autónomo, con el estado de la situación política, con las relaciones de las provincias entre sí, con el espíritu que prevalece generalmente entre ellas en cuanto se refiere a la independencia y sobre todo con su disposición para con los Estados Unidos. Ellos venían no a ayudarnos, a espiarnos. Ustedes recuerdan, esto no porque no estábamos, ustedes recuerdan la ayuda humanitaria que nos estaban ofreciendo los Estados Unidos
y que nosotros en la batalla de los puentes logramos averiguar en qué consistía la ayuda humanitaria. Les voy a decir en qué consistía. Varios de los que están aquí estuvieron en la batalla de los puentes. Allá había armas, allá había todo tipo de municiones, de todas las formas, como dice Rodrigo, de ayuda humanitaria. Eso que nosotros llamamos China en Venezuela. Tú dices, bueno, ¿y para qué sirve una China de esas dimensiones? Ah, porque esa es la ayuda humanitaria que nos quiere dar los Estados Unidos. Y ustedes recuerdan, ustedes estaban vivos para aquella época. Ustedes recuerdan cuando hubo el deslave, que entonces los Estados Unidos nos propusieron la ayuda humanitaria. Rodrigo no había nacido, pero el morocho sí. Y nos propusieron la ayuda humanitaria y el mismo ministro de la Defensa de la época dijo, aceptemos la ayuda humanitaria de los Estados Unidos, y Chávez dijo no. No, porque detrás de toda promesa de ayuda humanitaria, lo que hay es un intento de invasión. Aplauso para Chávez, que lo tuvo claro. Ni siquiera en la tragedia Chávez echó para atrás un principio tan importante. Segundo, si yo digo, me van a ayudar por favor, si yo digo 1800, la anterior por favor, si digo 1810, la gente dice Juan Vicente Bolívar, ¿les parece? Si digo 1811, no ayuda humanitaria. Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Yo quiero saber si estoy llegando, porque de repente yo estoy aquí y la gente está concentrada pero pensando en otra cosa. En este día yo estaba en mi casa y estaba preparando unas cosas y mi hija me está hablando. Y después la niña me puso una trampa. Me dijo una cosa que no tenía sentido. Me dijo, papá, te dije una cosa que no tenía sentido y tú no te diste cuenta. Préstame atención. 1810. Siguiente. 1812. No ayuda humanitaria. Muy bien. Ahora Walter Scott llegó a Venezuela y estuvo unos pocos meses aquí dándonos esa ayuda humanitaria. Y en esos pocos meses, Juan Vicente Bolívar se formó una idea de quiénes son los venezolanos. Y esto fue lo que dijo, él se formó una idea. Ustedes saben que ellos se forman rapidito una idea de quiénes somos nosotros, rápidamente. Y entonces se forma la idea de quiénes son los venezolanos. Repito, Walter Scott es el enviado de los Estados Unidos para ofrecernos ayuda humanitaria. Tú no puedes ofrecer ayuda humanitaria si no amas a un pueblo. Por eso es que nuestra lucha por el Esequibo no es una lucha contra el pueblo esequibano, es una lucha contra la ExxonMobil. El pueblo del Esequibo y el pueblo de Venezuela, no lo digo yo, revisen lo que decía Chávez, son pueblos hermanos. Y vamos a un referendo para abrazarnos en la hermandad. Para eso es el referéndum del 3 de diciembre. Ahora, Walter Scott vino y se formó una idea muy rápido. A mí me da hasta pena leer esto que está acá. ¿Tú me ayudas, Ali, a leer esto? Pero viniéndote para acá. Oye, ¿por qué? Y esto es lo que decía Walter Scott. Los venezolanos son tímidos, indolentes, ignorantes, supersticiosos e incapaces de empresa o de esfuerzo. Más bien parecen preparados para la esclavitud que para la libertad. ¿Qué merece? Esa opinión se mantiene. No crean ustedes lo saben porque son militantes de la revolución. Esa es la opinión que tiene la élite estadounidense de Marcos, que es un gran hombre, de Tamara, que es una gran mujer, de Luis Miguel Delgado, de los muchachos y las muchachas de este país, que somos unos ignorantes. Ali dice que dice, bueno, de ella más, porque ella, tengo entendido, que es uno de los personajes que ellos le han dicho no,
Usted no puede venir para los Estados Unidos. Y entonces nuestra rectora, en vez de ir a los Estados Unidos, se va a votar el 3 de diciembre en cualquier lugar de Venezuela, porque el sol del Esequibo... Vaya, mi amor. El siguiente. Dale. Pide ustedes. Esta parte ya estamos terminando para... Ustedes saben que los gringos le ponen nombres bonitos a cosas feas. Ellos te van a invadir y ellos no lo llaman invasión, ellos lo llaman ayuda humanitaria. Y ha habido, nosotros en el 2015, nosotros hemos pasado trabajo, les quiero decir. En el 2015, un señor llamado Obama, por decreto ejecutivo, lanzó aquello de que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Yo me puse a analizar esto con calma, con mis estudiantes. Y un estudiante me preguntaba, bueno, ¿y la distancia entre Venezuela y los Estados Unidos? Si fuéramos un país colindante, tú lo puedes entender. Y el ejército. ¿Cómo que somos una amenaza para los Estados Unidos, que es el país, bueno, hasta ayer, más poderoso políticamente del planeta Tierra? ¿Cómo es eso que somos una amenaza? Bueno, porque ellos le ponen nombre bonito a cosas feas. Pero eso no es nuevo. En el año de 1815, nosotros vivíamos el momento más difícil de la Revolución Hispanoamericana. Había caído la Primera República, había caído la Segunda República, Bolívar estaba en Jamaica, estábamos buscando la ayuda de Inglaterra. Inglaterra nos decía sí, pero no, decía que sí nos iba a ayudar, pero al final no nos ayudaba. Y entonces en ese momento estaban contrabandeando desde los Estados Unidos armas y víveres a favor de los realistas. Entre esas armas y esos víveres la contrabandeaban en barcos, ¿no? Tengo entendido que vendían algunas cajitas allí de cerveza polar, de maceite, de aquella época. No venía de esa, no venía la polar de aquella época, pero sí venían las municiones de los Estados Unidos para apoyar a los realistas. Y entonces, en los Estados Unidos aprobaron una ley que decía que cualquier ciudadano estadounidense o no estadounidense que comercializara armas a favor de los patriotas iba a ser castigado, oigan bien, con 10 años de cárcel o $10,000 de multa. Eso fue lo que acordaron. La ley, y esa ley se llamó Ley de Neutralidad y fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo de 1817 y establecía que toda persona que transportara armas hacia un estado de América del Sur en favor de los patriotas sería castigado con 10 años de cárcel y $10,000 de multa. Esa misma lógica es la que han aplicado para mantener preso a Alex Saab. Es la misma norma de 1815. ¡Viva Alex Saab! Alguien decía que la historia es la visita del pasado con el presente. Usted no puede estar hablando de estas cosas. Oye, pero qué bien. Yo he leído a algunos historiadores. Oye, ¿cómo es posible que los Estados Unidos hicieran eso en el 17? Y lo de Alex Saab, ¿de qué se trata? O sea, la historia es un instrumento. Manuel Moreno Fraginals, un historiador cubano, decía, la historia es un arma para despertar conciencia o para adormecerla. Bueno, aquí en esta universidad estamos para despertar conciencia. Esa es la principal labor de esta universidad, despertar conciencia y despertar corazones. Si nosotros, y estamos en esa lucha, porque en este momento es una disputa entre el monroísmo o el bolivarianismo. Ya ni siquiera sino, si llegó en 1815, la gente dice ley de neutralidad. 1811, ¿qué pasó? Pero Dios mío, 1811, Juan Vicente Bolívar, muy bien. 1812, 1817, ley de neutralidad.
1817. 11. Mi amiga Zenobia lo dice con firmeza, caramba. Así es. Siguiente. En ese momento Bolívar, que era un diplomático también, que decía las cosas de manera pedagógica, pero se cuidaba de no ganarse enemigos. Nosotros en este momento tenemos que hacer una labor diplomática muy fuerte. Nosotros tenemos aliados en el mundo. Y en el momento que tenemos aliados, nosotros le vemos las virtudes a los aliados. Nosotros somos aliados de Rusia, de China. Esos son nuestros aliados. ¿Contra quién? Contra los Estados Unidos. Nuestros hermanos del norte, Bolívar, que los quería como aliados, se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda, que por su esencia es la más justa y por sus resultados la más bella e importante de cuantas se han suscitado en los siglos antiguos y modernos. Esa es la lucha más importante. Nosotros pudiésemos decir lo mismo. En este momento Venezuela puede decir lo mismo. Esta lucha que estamos llevando a cabo, mira, las mujeres de los barrios, los hombres, los muchachos en las universidades, los obreros en las fábricas, la gente en cada lugar está luchando. Cada vez que una persona conquista un día de felicidad, cada vez que tú le puedes dar un helado a tu hijo o a tu hija, cada vez que tú puedes salir a pasear con alguien y le arrebatas a la ignominia un momento de felicidad, estamos venciendo. Cada día de alegría es un día de victoria. Y nosotros somos un país alegre, nosotros somos un país feliz. Hay una gente que dice, el modelo, quitando las medidas para que tú veas cómo se baila tambor en este país. Y aún con las medidas, bailamos tambor, hacemos sancocho, nos reunimos, hacemos todo lo posible por ser felices, porque nosotros venimos de Bolívar. Y esa lucha por la independencia no fue una lucha fácil, fue una lucha sumamente difícil. Y hoy nos toca vivir otra vez, como decía Bolívar, una contienda que es bella y una de las más importantes de la historia. Y yo estoy seguro de que nosotros, desde Venezuela, con Venezuela, vamos a triunfar. Nosotros vamos a triunfar. Nosotros vamos a vencer. Estamos terminando esta clase. Siguiente. 1811. 1817. No, la anterior, antineutralidad. En 1817 la Florida es nuestra. No es la primera vez que nos arrebatan un territorio. Cuento esta historia y podemos cerrar. Vamos a cerrar con esta historia de la Florida. En el laudo arbitral de 1897, si yo digo laudo arbitral, ustedes dicen 1897. Nosotros tenemos que aprendernos algunas fechas, porque tenemos que hacer una campaña muy rápida. O sea, 1897, laudo arbitral. Aquí tenemos en la institución un especialista en el tema del Esequibo, que es nuestro gran Eric Gutiérrez, que está trabajando el tema del Esequibo no desde el conflicto, sino desde el amor. Yo felicito al profesor Eric Gutiérrez por el excelente trabajo que viene haciendo, la maravillosa conferencia que viene editando sobre el tema. ¿Qué pasó en el año 17? Desde la península de la Florida, que ustedes ven allí, se contrabandeaba armas y víveres a favor de los realistas. Salían de los Estados Unidos, pasaban por la Florida, llegaban a Cuba y Puerto Rico y después se venían para acá para entregárselo a los Mendoza, a los realistas. Y entonces, en junio de 1817, un grupo de patriotas liderizados por Pedro Gual, que después fue canciller de Bolívar, por Juan Germán Rocio, que fue el segundo a bordo de Bolívar, y por otros más, tomaron un fuerte de la Florida. ¿Para qué? Para impedir que desde la Florida siguieran contrabandeando armas y víveres a favor de
la ExxonMobil. Siguiente. Pásala, por favor. Para cortar el contrabando entre Estados Unidos y España, para montar una plataforma desde donde promover la independencia, y bueno, y se fueron a la Florida, a una parte de la Florida, se conoce como la isla Amelia. Siguiente, eso fue en junio. Siguiente, por favor. ¿Quiénes estuvieron allí? Les voy a decir rápidamente. Pedro Gual, que después que estudió con Bolívar primaria, en la Escuela de las Primeras Letras, también fue alumno de Simón Rodríguez. Juan Germán Rocio, que fue el segundo a bordo, el padre de la teología de la liberación, venezolano. Agustín Codazzi, que era un joven militar italiano. Gregorio MacGregor, personaje extraordinario escocés. Luis Houry, un personaje francés. Y Linois Clemente, el primer hombre que Estados Unidos repudió, le impidió el ingreso a Estados Unidos. Él es tu antecedente, Tania, y de todas las personas que han sido vetadas por los Estados Unidos. Linois Clemente, no le hemos hecho el homenaje que merece Linois Clemente. Linois Clemente nació en Petare, estuvo en los Estados Unidos y el mismo presidente de los Estados Unidos le dijo, él no puede estar acá porque él fue uno de los que tomó la Florida, él está atentando contra la seguridad de los Estados Unidos. ¡Viva Linois Clemente! Tenemos que conocer la historia, mira, bastante historia hay aquí, para sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Por eso es que el otro objetivo de los Estados Unidos ahora es acabar con la idea de venezolanidad, que cuando usted está en un país extranjero le dé pena decir soy venezolano. Uno tiene que decir en voz alta y clara, soy venezolano, soy venezolana, estoy orgulloso de mi historia. Terminamos con este. Siguiente, por favor. Fíjense que si cuando nosotros creamos esa república fue una república tan importante que hicimos, ¿qué es lo que hace que un lugar, que algo sea una nación? Que tenga un territorio, lo tenía en la Florida. Dos, que tenga un pueblo, y lo tenía el pueblo que vivía en la Florida, más el pueblo venezolano que se fue a liberar la Florida. Teníamos monedas, teníamos una bandera y teníamos nuestra proclama. Tomamos la Florida, echamos a los españoles de allí. Si nosotros echamos a los españoles, por tanto la Florida pasó a ser ¿de quién? De Venezuela. ¿Qué hizo los Estados Unidos que no tenía vela en ese entierro? Siguiente. Siguiente, por favor. James Monroe tenía unos días que lo habían nombrado, que se había instalado en la Casa Blanca. Y entonces él, cuando supo que la Florida, que era de España, había sido tomada por los venezolanos, envió este decreto que dice: los fundadores, si les parece, si esto se parece algo a la actualidad, pura coincidencia. ¿Qué decía Monroe? Los fundadores de la nueva república son unos bandoleros, aventureros, fugitivos internacionales, piratas y esclavos, fugados, que no habían establecido un nuevo gobierno sino un centro de piratería contra los Estados Unidos. Que es lo mismo que están diciendo hoy contra Venezuela. Siguiente ya para ir cerrando por hoy. Siguiente, por favor. Y entonces los hombres, los libertadores que estuvieron allí, dijeron, bueno, ¿y por qué Estados Unidos? Mandaron un señor llamado Andrew Jackson. Andrew Jackson lo llamaban Cuchillo Largo porque era un asesino de indígenas. Y Andrew Jackson comandó el grupo que fue a sacarnos por la fuerza, que fue el primer territorio que nos arrebataron. Y entonces Bolívar, que estaba en Venezuela, pero que tenía una expedición, que estaba en la Florida, le respondió: nuestra república, ni ninguna otra de Sudamérica, estaba en guerra con los Estados Unidos. Desde el momento en que tomamos a Florida, entramos en posesión de todos los derechos pertenecientes a nuestro enemigo, España. La única ley que ustedes pueden aducir es la de la fuerza. Hoy nosotros podemos decir, la única ley que puede aducir los Estados Unidos es la de la fuerza. Y nosotros tenemos la fuerza del amor. Muchísimas gracias. ¡Viva Venezuela! El sol de Venezuela